Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación del matrimonio cristiano. En las charlas anteriores hemos hablado de las propiedades del matrimonio. Hoy vamos a hablar de los matrimonios mixtos, un matrimonio entre católico y no católico, ¿sí? Bien, la Iglesia llama mixto el matrimonio entre católicos o protestantes o no católicos. Primero, la Iglesia prohíbe enérgicamente esos matrimonios por causa de los peligros a que se expone la persona católica y sus futuros hijos. La Iglesia no está en favor, para nada, para el favor de esos matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque un matrimonio hecho entre una persona católica y una persona no católica, expone a la persona católica y sus futuros hijos a peligros, diferentes peligros. El Papa Benedicto XIV llama a esos matrimonios detestables y son realmente indignos de un verdadero católico, que se realmente expone a grandes peligros. 2. La Iglesia no concede dispensas en este punto, sino por razones muy graves y bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, un católico, una católica quiera solamente casarse con una persona no católica, sí, entonces la Iglesia concede dispensa, pero por razones muy graves. Cuando el Papa está obligado a permitir esos matrimonios mixtos, impone siempre 3 condiciones. Cuando la Iglesia autoriza a una persona católica a casarse con una persona no católica, impone 3 condiciones. 1. Que la persona católica no será molestada en la práctica de su religión católica. Que la persona católica no sea molestada, impedida en la práctica de su fe católica. Entonces el esposo, por ejemplo, no puede impedir la parte católica de la misa. 2. Que la persona no católica prometerá con juramento educar a todos sus hijos en la religión católica. Entonces la parte no católica promete con juramento y firma que permitirá que sus hijos sean bautizados, educados, formados en la fe cristiana auténtica, que es la católica. ¿Por qué? Y porque es la única iglesia fundada por Jesucristo. Y 3, que los contrayentes no se presentarán al ministro no católico. Entonces no se puede casar por la iglesia católica después de ir delante del pastor. No se puede esto. ¿Por qué esas condiciones? Y porque es algo serio. ¿Cuántas iglesias Cristo fundó? Una. ¿Cuál de todas? La que tiene 2000 años. ¿Y cuál es la de 2000 años? La católica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No es que uno no respete al otro, eso no es ese el problema. El problema es que el otro, a pesar de ser buena fe, no está en la iglesia correcta, la que Cristo dejó fundada. Claro, hoy estamos en un mundo relativista, cada quien su opinión, etc. Pero esto no es correcto, ¿no? Bien, entonces la Iglesia está en contra totalmente, enérgicamente se opone a los matrimonios entre católicos y no católicos, y cuando por razones graves da una dispensa, pone 3 condiciones. ¿Cuáles son? Que la persona católica no sea molestada en la práctica de su religión, que la persona no católica prometerá con juramento educar a todos sus hijos en la católica, y que los contrayentes no se presentarán delante del ministro no católico. Si hacen, están burlándose. Eso no es correcto. El católico no puede casarse en el templo protestante o no católico. Su unión no sería más que un concubinato y sus hijos serán ilegítimos. Entonces actualmente, debido a la ignorancia de la gente, hay católicos que se casan en templos protestantes, por ejemplo.
en templos no católicos. Ahí estoy casado. Y bien, usted siendo católico, y bien, este matrimonio no vale. Estás en unión libre y tus hijos son ilegítimos. Un católico no puede casarse frente a un ministro no católico. ¿Por qué esto? Y porque el pastor protestante no tiene más poderes para casar que el oficial del Estado civil. No tiene poder, no es sacerdote. No es miembro ni ministro de la iglesia. Los matrimonios mixtos ni son publicados, ni bendecidos, ni celebrados en la iglesia. El párroco recibe el consentimiento de los esposos en la sacristía o el despacho parroquial. Entonces, los que no cumplen la promesa de educar a todos sus hijos en la religión católica pecan gravemente contra el honor, faltando a su palabra, y contra la conciencia, violando su juramento. Responderán ante Dios del porvenir eterno de sus hijos. Entonces, supongamos un hombre protestante, un no católico, promete juramento, bautizar, educar a sus hijos de la fe católica y no cumple. Bien, ¿qué pasa con él? Bien, primero, el que no cumple con sus promesas de educar a sus hijos en la fe católica, peca gravemente contra el honor. Peca gravemente. Dos, falta su palabra. Y 3, peca contra su conciencia, violando su juramento. Y responderá delante de Dios de la salvación eterna de sus hijos. ¿Y por qué la iglesia insiste en ese asunto? ¿Y por qué es importante? Somos seres de eternidad, queremos o no queremos, tenemos un alma inmortal y tenemos necesidad para salvarnos de caminar en el camino de Dios. Entonces, claro, hoy como la gente ya no cree, piensa que todo es normal. No. Un católico, entonces resumen, un católico debe casarse con un católico, una católica, ¿sí? Una católica con un católico. Ahora, si se casa con una persona no católica, debe pedir permiso. Y la parte no católica debe, con juramento, prometer, 1, no molestar a la parte católica en la práctica de su religión. 2, debe prometer con juramento que los hijos serán educados, formados en la fe católica. Y si no cumple con esto, bien peca mortalmente, peca gravemente y dará cuenta de la salvación de sus hijos. Y 3, en la parte católica, los que se casan así, bien, no deben presentarse frente al ministro no católico. Sí, pero la familia del otro quiere, sí, lo quiere, pero el problema es que no estamos jugando. ¿Qué hacemos? Hay del que causó la división, primero Lutero. La iglesia es una, no hay iglesias. Entonces, los católicos, por ejemplo, que se han casado frente a un pastor protestante, bien, no están casados, están concubinados, en libre, en pecado. Y otra consecuencia, en general, el Papa, digamos, la parte católica jala de un lado, la parte no católica del otro lado, ¿sí? Cada quien, los abuelos, ¿qué pasa entonces? Bien, ¿qué pasa? Los hijos están hartos, después indiferentes, no les interesa nada de religión. Esto pasó en los países protestantes, sí.